familia, buen día, me da mucho gusto, seguimos aquí aprendiendo. Y hoy vamos a ver un principio muy sencillo, pero muy importante. Mire, cuando usted y yo leemos la Biblia, hay algo que debemos de tomar en cuenta. Si algo se repite, es importante. Así de fácil, ¿no? No sé si a usted le ha pasado, ¿no? Por ejemplo, yo cuando dejo alguna instrucción para mis hijos, en la casa, en el lugar donde trabajo, ¿no? Cuando algo es muy importante para mí, lo repito, así de, hay que hacer esto, ajá, y entonces esto, ajá, y entonces aquello, y lo repito, ¿no? Y por ejemplo, hay ocasiones en que mi esposa me dice, ya entendí, no me lo repitas, y yo, bueno, nomás te lo repito porque es importante, ¿no? Y lo mismo pasaba con mis hijos, y lo mismo pasa en el lugar donde trabajo, lo repito porque es importante, porque para mí es importante que no sea algo que podamos obviar o que podamos pasar de largo. Bueno, en la Biblia es similar. Si se repite, es importante. Y si no se repite, ¿no? La realidad es que cuando encontramos cosas o porciones en la Biblia que no se repiten, pues tal vez usted y yo podemos pensar y decir, bueno, está en la Biblia, pero no se repite en ningún otro lado. ¿Recuerda que hemos aprendido que la Biblia y la enseñanza es un todo? ¿Sí? Desde el principio hasta el fin dices, no se repite. Bueno, pues entonces probablemente no está correspondiendo a algo que sea tan trascendental. Igual y es parte de la cultura del momento, tal vez es parte de la historia del pueblo de Dios, tal vez nos está ubicando en un contexto histórico o nos está narrando un suceso que se dio alrededor de quien estaba escribiendo la palabra de Dios en ese momento, ¿no? Porque si se repite, es importante. Mire, le voy a dar un ejemplo. Si usted y yo empezamos a leer la Biblia, empezamos a leer todo lo que es Antiguo Testamento, ¿no? Hay algo que se repite muchísimo. La Pascua, la celebración de la Pascua, ¿no? Y a lo largo de la Biblia usted y yo nos encontramos que está hablando de Jesús en Isaías, bueno, está toda la Pascua, lo que usted y yo sabemos, Pentateuco, las plagas en el Éxodo, lo importante que era celebrar la Pascua para el pueblo de Dios, y nos encontramos a Jesús justo antes de ser entregado, de subir a la cruz, celebrando la Pascua. Entonces yo le doy un seguimiento a todas las veces que esto se repite, y se repite tanto que ¿qué cree que es lo que deduzco? Pues deduzco que es importante, ¿no? Como tal. Y entonces empiezo a ver y digo, esto se repite. Y si se repite, entonces es importante, ¿no? ¿Por qué le menciono esto? Porque en ocasiones pensamos que solo por el hecho de que está aquí escrito en la Biblia, ya es doctrina, ya es mandato de Dios, ¿no? Pues igual y no, ¿sí? Como tal, hay cosas que correspondían a costumbre de la época. Mire, por ejemplo, ¿no? Algo que era muy de la época en ese entonces, cuando se iba a las guerras con los reyes, que se iba a las guerras porque estaban ganando territorio, porque estaban cuidando o peleando por su territorio, se acostumbraba mucho capturar a los reyes y de alguna forma que no sé explicarle por qué, debe de haber la razón, pero yo en lo particular no me la sé, les cortaban los dedos pulgares, ¿no? A sus enemigos, les cortaban los 2 pulgares, no sé explicarle cómo llegaron a eso, pero eso sucedía. Pero yo sigo leyendo, eso era algo que sucedía, era parte de hacer la guerra, pero yo sigo leyendo y yo voy leyendo y a medida que va pasando el tiempo y llega Jesús aquí a la tierra, yo digo, si alguien había que cortarle los pulgares era Pilato, era a los soldados romanos que crucificaron a Jesús, ¿no? Porque eran sus enemigos, y no sucede, ¿no? Entonces, le tengo una noticia, ¿no? No es doctrina, no es mandato cortarle los dedos pulgares a nadie. Usted y yo tenemos que tener estabilidad para volver a decir, bueno, ¿qué es lo que se está repitiendo? Y que es un mensaje que está ahí permanente, que usted y yo vamos recorriendo a través de la Biblia. Porque si se repite, es importante, ¿verdad? Ahora, ¿qué es algo que también debemos de saber? Al final del día, la Biblia dice de sí misma que el Antiguo Testamento es como figura y sombra de lo que va a suceder. Las cosas que son relevantes, muy importantes, que usted y yo encontramos en el Nuevo Testamento, tienen su sombra en el Antiguo Testamento. Caray, ¿cómo? Sí. Si algo es muy relevante, muy importante, seguramente en el Antiguo Testamento está mencionado. Le voy a dar un ejemplo, Juan 1, ¿no? Cuando Jesús se presenta para ser bautizado, Jesús llega,
¿no? Está Juan el Bautista, que es su primo. Juan el Bautista es su primo. Sí lo conocía, sí sabía quién es, ¿no? No sé si usted recuerda la historia, pero cuando María está embarazada, su prima, la mamá de Juan el Bautista, se embaraza antes y María va a ayudarla, algo muy de la costumbre del tiempo, ¿no? Apoyar a alguien embarazado, y luego Isabel era una mujer grande, entonces pues había que apoyarla un poco más. Entonces sí sabían que había una relación ahí, ¿no? O sea, yo no sé si Juan el Bautista y Jesús jugaron juntos, no lo sé, ¿sí? Pero pues considerando las distancias, los lugares y los momentos, pues igual y cuando eran chiquitos, no lo dudo, ¿no? Pero cuando Jesús está acercándose al río Jordán para ser bautizado, de buenas a primeras Juan se voltea y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y coloca a Jesús en esta imagen del Cordero, ¿no? Y usted y yo dices: ay, ¿qué significa el Cordero? ¿Cómo? No entiendo. O sea, ¿que Jesús venía de comer barbacoa o qué? No. Sí, usted y yo nos vamos al Antiguo Testamento y vemos ocasión tras ocasión cómo este símil, esta figura del Cordero está ahí colocada, se está mencionando, se está representando. Entonces, ok, lo vemos en el Antiguo Testamento, vemos toda una línea, un seguimiento sobre el Cordero, vemos que Juan dice: este es el Cordero de Dios, y aún así nos los encontramos en Apocalipsis, ¿no? Cuando hay una visión de Juan no el Bautista, sino Juan el apóstol, y dice el Cordero y el león. Eso es importante, se repite. Ahora, ¿qué otra cosa es importante que usted y yo sepamos? Hay ocasiones que la Biblia usa este concepto como de símil, ¿no? Usa algo para explicarnos algo, ¿no? Por ejemplo, ese mismo momento, cuando Jesús está siendo bautizado. Dice la Biblia, dice que entonces cuando Jesús es bautizado, se oyó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y dice que descendió el Espíritu Santo como una paloma, ¿ok? Ahora, bueno, sí, lo leo clarísimo. Y yo a lo largo de la vida y de la historia he visto cómo representamos al Espíritu Santo como si fuera una paloma. No estoy diciendo que esté mal, solo quiero decirle que el Espíritu Santo no es una paloma. En ese momento, ¿sí?, estamos leyendo un cómo. O sea, sí, el Espíritu Santo descendió con forma de paloma, pero no nos volvemos a encontrar, ¿no?, a la paloma por otro lado. Fue un momento específico. Si usted y yo nos encontráramos a la paloma por todos lados, entonces usted y yo podríamos decir: el Espíritu Santo es una paloma, ¿no? Pero aquí es muy claro y dice: descendió como una paloma. Fue ese momento. No lo vemos repetido. Y cuando habla del Cordero, usted y yo sí vemos toda una historia, toda una secuencia, toda una teología detrás de representar a Jesús como un Cordero inmolado, como un Cordero sin mancha. Eso es importante que usted y yo aprendamos. Si se repite, es importante. Si no se repite, probablemente es el momento, la historia, la tradición o un suceso que la Biblia nos quiso narrar específicamente en ese momento. ¿Me acompaña a orar? Señor, gracias por la claridad de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras con ejemplos, con cosas bien sencillas, Señor, lo que es importante, lo que es relevante en tu palabra. Gracias porque este libro, porque la enseñanza está completa, Señor. Y gracias porque está a nuestro alcance. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y nos vemos mañana.